Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Va paso a paso, llega lejos. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Va como ñoca, no deja rastro. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Va paso a paso, llega lejos. Camina chola, camina. Y camina chola, te intenté. Son las horas, camina chola, te intenté. Va con mi maña, camina chola, te intenté. Mi zarabanda, camina chola, te intenté. Camina chola, te intenté. Hola maleco para todos los tatas, tataitas, ya y enguellos que Sampiapungo cutar en todos los días me da güey. Que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que con Golango nunca te si mundo cuava. La forma que tiene el religioso o el gangulero de trabajar se remonta a sus raíces a cientos de años. Es por eso que se llaman estas fuerzas y el poder de lo sobrenatural que está en la tierra. Es por eso que el gangulero trabaja con la naturaleza, trabaja con los espíritus, trabaja con la tierra, trabaja con las piedras o mataris y hace un complemento en un mundo pequeño que es su enganga. Al realizar trabajo podemos hacer trabajos de buenas artes para limpiar a una persona, para sucular su encombo, para mejorar su vida, para que tenga mejor camino y pueda subsistir en la vida cotidiana que hoy en día aparenta ser un poco bien difícil. Los religiosos de Tambatilanga pudieran hacer trabajo que hoy en día los nuevos religiosos no lo conocen. Y como yo conozco parte de estos trabajos, siempre enseño algo para que los religiosos puedan captar las presentaciones, el modo con que se trabaja estas formas de trabajo o estas formas primitivas y así poder tener un entendimiento de lo que es la religión. Muchos religiosos, solo por ponerse bravos, van a su enganga y le pueden echar un bilongo, una brujería, porque no tienen control de lo que es la religión. El hecho de que usted discuta con una persona no es el hecho de que venga después a su casa a hacerle una brujería a una persona que está ajena a estas formas de trabajo, a esta forma de religión que procesa él. Y sin embargo, él coge ventaja de lo que es él para hacerle un trabajo a cualquier persona, solo porque no está de acuerdo con lo que él dice. Esto no solo se ve en estos países, esto se ve en Cuba. Y muchos te advierten, bueno, yo te voy a hacer para que tú veas. Y todo ese tipo de cosas, porque existe la rencilla entre las personas. Si se fajó con la persona, va para la enganga y ya se le hace brujería. Y todo eso va repercutiendo en la vida del religioso. Por eso tenemos que tener cuidado, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Para qué vamos a utilizar estas fuerzas? Si son utilizadas para hacer el bien, como podemos ver en estos trabajos, utilizando la plantilla de los pies, utilizando cruces y utilizando tuna para así refrescar los pies hasta la cabeza de la persona, utilizando 4 o 5 leles en la invocación de Mamá Chola, que en el sincretismo es la Virgen de la Caridad del Cobre. Al trabajar estas formas primitivas, siempre vemos un complemento de lo que hace el religioso. Si pintó un embele, va a poner un embele verdadero en la patipemba o signo.
y esto va a dar la fortaleza al trabajo necesario. No solo pintamos el embele, sino que ponemos un embele donde pintamos ese machete. El gangulero realiza buenos o malos trabajos. El gangulero implora a Lucancasi, o a Candiampembe, o a Cachanga, o a Andoki, pero lo hace para protegerse de la brujería que le puede estar echando otras personas o otros religiosos. Y esto está sucediendo siempre en todas las épocas. Siempre hay quien quiere probar la fuerza que tiene y quiere guerrear con usted sin usted hacer nada. Y estos religiosos hoy en día pues están peores que los que estaban en mi época, porque los que estaban en mi época respetaban a los que sabían. Hoy en día estos nuevos religiosos o religiosos improvisados no respetan a nadie porque creen que son invencibles, y eso le va a traer problemas tarde o temprano. Las presentaciones que nosotros hacemos con el dilongo, el plato, con las plantillas de los pies de la persona, con 4 cruces que vamos a entizar para hacer una limpieza al encombo de la persona, de los pies hasta la cabeza. Las representaciones de hacer una ensara malongo, humando el plato con una vela y viendo lo que está saliendo, un Lucancasi. Esto, mi consejo es de que se dediquen a hacerles bien. Me han preguntado, bueno, padrino, pero usted ha hecho daño. Bueno, no es que he hecho daño, me he defendido de los daños que me han hecho a mí. Pero sí me he defendido, seguro, y me sigo defendiendo. A veces, sin saber quién es la persona, pues también arreo para el que me está haciendo daño. Y eso es parte del trabajo que se hace con la enganga. Ahumando el plato podemos adivinar, podemos ver lo que está pasando. Y es parte también de los trabajos del gangulero, trabajar con el dilongo o plato. Las tunas van a jugar una parte importante en un trabajo de una limpieza, utilizando las plantillas de los pies de la persona. Y esto con 5 LL vamos a limpiar el cuerpo de la persona, el encombo, vamos a sucular el encombo de la persona, y esto va a cambiar la vida de esa persona para mejor en la invocación del propio ensamble, Dios. Es bueno saber que si existen buenos trabajos, existen malos trabajos. Y si existen buenos ganguleros, también existen malos ganguleros. Y, por lo regular, los ganguleros son muy respetados, sobre todo en Cuba. Aquí parece que ellos no conocen lo que es la temática religiosa y se ponen a estar bobeando y haciendo cosas que no saben. Al trabajar con 2 dilongos, con 2 platos, haciendo la presentación de las tunas, esto va a abrir los caminos de la persona, va a refrescar el aura de la persona y va a estar limpiando los caminos. Y estas representaciones, utilizando 4 cruces entizadas en hilo rojo. Podemos utilizar como cruce bejuco, rabo cochino, que son raíces aéreas que limpian a la persona en los trabajos. Los trabajos en un tarro, cuando se hacen, o en un embinga, donde se hace el trabajo y lo sellamos, esos trabajos son muy mortíferos
para las personas, porque va a estar el trabajo latente ahí en ese trabajo. Ahora, los trabajos de buena arte, con ensamble o Dios, son muy diferentes, son más apacibles y pueden resultar, para limpiarle el encombo de la persona, muy fundamental, llamando a ensamble, a tiemblatierra. Pero cuando hacemos trabajos malongos, estamos llamando a otras deidades como Cachanga, Lucancasi, Endokin, Candiampembe, Carire y todos los nombres que tiene esa deidad de malas artes. El gangulero pide a la enganga y se pone visco. Es para no dar su rostro a conocer a la propia enganga cuando realiza ensara malongo o trabajos malos. Y esto es bueno conocerlo, porque mucha gente, no, hazle esto, hazle lo otro, yo quiero que lo mete, yo quiero que lo haga esto, yo quiero que lo otro. No, cuando uno pide, tiene que pedir con seriedad y de corazón para que los enfumbe, inquisis de enganga, inquisis malongo, lo escuchen. Porque si usted es uno que llega a la ganga, oye, yo quiero que hagan esto, que hagan lo otro, ellos no van a hacer nada. Usted tiene que pedir de corazón, para bueno o para malo, para lo que usted utilice, tiene que utilizar la fuerza de usted, del ser vivo, para transmitirle al espíritu ese poder y ellos con ese poder materializarse más y realizar los trabajos que usted está pidiendo. Pedir a la enganga es un arte. No se pide a la enganga, yo quiero que me le haga esto, yo quiero que me le haga lo otro, yo quiero ser... No, esto no es así. Eso está muy confundido las personas. Usted tiene que presentar a su enganga, prender su enganga, echarle malafo, echarle chamba, prenderla con la empemba, prenderle un candil con alcohol, con entumbo. Y entonces echar humo. Y entonces vamos a pedirle a la enganga. Eso de que entra a pedir a la enganga ahí, que él te resuelve. No, eso es todo cuento. Uno tiene que presentarse correctamente alante de la enganga, del quintembo, del candango, para pedir de corazón, de enchila, para que ustedes lo escuchen. No es de que te para alante del lucero y está pidiendo, oye, hazme esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero vencer esto. No. Usted tiene que atenderlo primero, ponerse como un religioso y en la tranquilidad de su casa, sin que nadie lo moleste, usted va a pedir. Usted no tiene que pedir para que nadie sepa lo que usted está pidiendo, o dar comprobación de que surtió lo que usted pidió porque usted lo estaba pidiendo. Uno pide callado, sin que nadie se entere, para que así no haya prueba de lo que usted está haciendo. Pero bueno, ahora los religiosos tienen otro modo de pensar. Estos anguleros improvisados que creen que pidiendo y hazle esto y haz lo otro y ya está ahí. Por eso es que no ven los trabajos y no ven nada, porque no se presentan a la enganga correctamente. Los espíritus de la enganga en vida eran religiosos. Cuando usted incumple estas reglas congas, usted está cometiendo un error delante de su quindembo, de su enganga, de su candango o de su endundos. A los que no conocen endundos son los guardieros, son piezas independientes que cuidan a la enganga, pero trabajan con la enganga también en engranajes juntos. Y endundo puede ser un endundo de zarabanda, puede ser un endundo de mamachola, puede ser lucero, está catalogado entre los endundos o guardieros, porque protege la enganga, porque debe proteger la enganga para que los espíritus o arreos que mandan, estos
vayan más suave y no lo coja con la intensidad de que mandaron ese arreo. Por eso que está el Curonfín del Cuatro Vientos, que está arriba de la Enganga, porque recibe los arreos que mandan con fula o con entumbo alcohol y calman al espíritu para pasarlo para la Enganga. Por eso está amarrada la talanquera, para cuando pase el espíritu sea agarrado por el propio Sarabanda por los caminos de El Cuyo Lucero. Y esto funciona de esta manera. Las engangas trabajan en movimiento circular. Primero a la izquierda porque cuida el corazón del gangulero y a la derecha para recoger todo lo malo que arrean o mandan o hacen brujería. Los ganguleros que trabajan malongo son ganguleros que son más respetados, porque por cualquier cosa estas personas te pueden hacer un bilongo o una brujería. Y yo no estoy de acuerdo con eso, a pesar de que yo conozco muy bien del tema, porque alguna vez yo también lo pude hacer, claro, en mi defensa, pero hoy en día, con los conocimientos adquiridos a través de los años, pues hay otra visión que puedo transmitir a los nuevos religiosos para que se mantengan en la línea de hacerles bien a las personas y no dedicarse a hacerles mal. Las ensara malongo, como esta que podemos ver aquí, que está un muñeco entizado en la embinga, en el tarro, y sellado como una empaca, son trabajos que pueden resultar en graves problemas para la persona que se lo hace. Por eso uno siempre tiene que tener cuidado de lo que uno hace y con qué persona usted se mete. Cuando esta persona no tiene sentimiento arriba en ganga, y lo mismo le hace la brujería al hermano, que le hace la brujería al padre, que le hace la brujería al amigo. El caso es que él no se puede sentir que lo están acosando porque él va a utilizar esta fuerza en sí para su defensa, pero también va a abusar de las personas que no procesan esta religión. Y yo soy partidario de no hacerle ningún trabajo a nadie que no sea religioso, porque eso es ventaja que estoy cogiendo yo. Pero cuando es un gangulero que se la da de religioso, que se la da de bacheche, yo también soy bacheche. Y yo también puedo hacer estas ensaras que aparecen aquí, y más todavía, las que ustedes no pueden imaginar, porque conozco muy bien del tema. Y no presumo de nada de esto, porque si no, no lo enseñara. Lo enseño para que vean los conocimientos que son adquiridos y cómo el embinga o el tarro está forrado de tela de saco de yute en la invocación de Ecoguayende o Tatapanzua en el sincretismo San Lázaro y pasado 17 espinas atravesando la tela de saco, el embinga, el tarro. Al pedir, también hacemos mazango de guerra. Mazango es especie de un tamal que se hace con hoja de maíz, pero entonces lleva tierra y palo y hueso y lleva todo caicoma y lleva todo tipo de cosas según el trabajo que usted vaya a hacer, según el trabajo que usted necesite. Si necesita palo malambo o necesita palo vencedor o jiquillo, quebrahacha, palo roble, es utilizado también en toto, tierra de cementerio, para sellar la empaca o el tarro y poder invocar a estas deidades de Lucancasi
o de Candiampembe. Ay, horrice más rayo, parta criyumba reloj. Dice, carajo. Dice, tú estás aprendiendo, dicen los muchos, dicen, hijo. Dicen, carajo, dicen, tú estás aprendiendo, dicen los muchos, dicen, hijo. Dice, tú vas a ser, dice Lonzara, dice Malongo. Dice, pobrear los mundeles. Dice, tú son cosas malas, dicen, hijo. El gangulero pide en vida y llora a su enemigo. Lo va a hacer de esta forma que yo voy a presentar. Dice, ay carajo, dice, llévatelo, dicen los mundeles que son, dicen Burukutela, carajo. Dice Lucan Casi, dice, llévatelo, dicen carajo. Dice, porque yo manda, dicen carajo. Dice que son, dicen cosas malas, dice que son mundeles, dicen guarihuari, dicen carajo, dicen llévatelo, dicen carajo, dicen yo manda, dicen carajo. Dice, yo manda, dicen hijo. El gangulero es una persona que realiza los trabajos pensando en lo que está pidiendo, utilizando la mente. La mente es fundamental en las ensaras que se hacen para así mantenerle esa fuerza que debe tener la ensara o el trabajo. El pedir a la enganga, en la invocación de las deidades o identidades malévolas o deidades de Lucan Casi, deben tener siempre mucha precaución. El gangulero se puede cortar y dar su menga si éste tiene enganga no cristiana. Si tiene enganga judía, el gangulero posiblemente realice un trabajo echando su propia menga. No tiene que ser menga de gallo, ni de ensusu, ni de meme, sino utiliza esta fuerza implorando a Lucan Casi. Dice, llévatelo, dice carajo. Dice, llévatelo, dice a los mundeles que son burucutelas, dice que son cosas malas. Dice, llévatelo, Lucan Casi, yo voy a dar los mengas de los yo, dicen carajo. Dicen, llévatelo, dicen carajo. Dicen, llévatelo, dicen carajo. Dicen, porque yo manda. Dicen, yo son, dicen los tataitas, dicen iraca, dicen de munda praca. Dice, y acá la funda en que le con manguaco. Dice, bauria, dicen los mundeles, dicen carajo, porque yo manda. Es importante saber que todos estos trabajos son existentes y que a pesar de que muchos religiosos no lo saben, sí existe todo este tipo de trabajo que pueden hacer a cualquier persona. Como hemos dicho, hay quien le hace trabajo a un amigo porque discutió con él o no se llevaba con él, o porque le pidió un dinero prestado y no se lo pagó. Le pidió $20 y no se lo pidió y no se lo dio, y entonces coge y le hace brujería. Porque es así. Porque para eso tienen ellos la enganga. No tienen la enganga para protección, sino para hacerles daño a muchas personas. Y eso no es correcto en la religión. Y yo sé hacer de todo. Lo mismo bueno que malo. Yo sé hacer de todo tipo de trabajo. Pero yo se lo enseño para que ustedes vean cómo funciona esta religión. Y que muchas personas están en ella y que no saben. Cuando usted jura, no está jurando en Zambi solo, no está jurando Dios, está jurando las dos fuerzas. Está jurando Lucan Casi y está jurando Dios, porque la mayoría es que lo rayan. No le dicen que está jurando Lucan Casi. O que está jurando Candiampembe. O que está jurando Carire. Y estas son formas de trabajo que nosotros podemos presentar y que le va a servir a muchas personas porque se dan cuenta en la religión que se han metido. Muchas personas quieren estar en la religión sin saber las consecuencias que puede traer. Si usted no tiene ese camino, ¿para qué usted quiere estar en la religión? ¿Usted quiere estar en la religión? Tenga un macuto, tenga un resguardo, tenga un encuto sangabilongo, como lo hemos dicho.
Y no tiene que estar metido dentro de la religión. Si al hacerle un mazango de guerra en contra del enemigo con el nombre de la persona, para después meterlo en el tarro y sellarlo, atravesada espina y forrado con tela de saco de yute, en la invocación de Tatapanzua, para pedirle enfermedades. Esto no es cosa de juego. Yo se lo digo a ustedes de verdad. Si ustedes van a estar en la religión, trate de estar lo más correcto posible. Porque los errores que usted comete se los van a cobrar. No piense que usted va a librarse porque usted es religioso. No, los errores que usted comete aquí, usted los va a pagar con creces. Trabajar la religión es mejor dedicarse a hacerle bien. Eso le va a dar prosperidad a la persona. Cuando usted hace mal, usted se va a atrasar. Y cuando son esas personas que solo piden y piden el daño sin saber lo que están haciendo, sin saber que cuando pide están trayendo fuerzas malévolas, de inquisis malongos, de espíritus malos, hasta los espíritus que acuden a ese llamado porque Lucan casi lo llama. Y usted está relacionado con todas esas brujerías malas y no se da cuenta de lo que usted está haciendo. Y claro, nadie habla de esto, o porque no lo saben, y mucha gente no puede explicar las razones exactas de esta religión porque la han aprendido de carretilla. Lo han visto hacer y han copiado y eso es lo que han hecho. Pero a la hora de hablar, la cosa cambia en la religión. Yo soy el Tataí Tiraca Induana Panguila, Oswaldo Sesti. Y siempre, por 53 años, he estado en esta religión sin decir nunca una sola mentira. Por eso, el concepto que yo tengo sobre la religión es algo que quiero transmitir a las personas para que se dediquen a hacerles bien, como este trabajo que aparece aquí, con las tunas, con cruces, hasta con pluma de loro que lleva ese trabajo. Pero cuando usted se dedica a hacerles mal a las personas, sin saber, simplemente porque esa persona discutió con usted, o porque le debe 20 pesos o 20 dólares, eso es abusar de las personas. Usted cuando se eche brujería, hágalo con un tipo que sepa, para que sepa que lo que usted está echando es bueno. Mira la representación aquí de un mazango envuelto en cera de panal de abeja para transmitir malas corrientes. Y los diferentes montones de palos que son utilizados, que van dentro y sellados, entizados en hilo negro, que van sellados en el tarro. Se encuentra Cheche, dicen todos, dicen Fumbe, dicen de los Zambi, de los propios dicen Guatariamba. Dice que cuenta, dicen Cheche, dicen los Mariquillas, dice Agüe, dice los Mamacholas, dicen Careajo. La religión tiene gran belleza. Es complicada porque es un puñal de doble filo. Cuando usted incumple estas reglas, conga, usted está metiéndose en problemas. No es de que nadie quiera saber más que nadie. Simplemente yo expongo mis puntos de vista que he aprendido durante todos estos años. Y así, el que me está escuchando puede decir, coño, esta persona está hablando bien, porque esta persona ha pasado por todas esas cosas y está dándonos consejos. Eso es igual que en las tribus. Quien da los consejos son las personas mayores. Porque esos son los que han pasado por la guerra y han
fracasado y han vencido, y entonces cuando hay un guerrero joven le están explicando: esto no lo haga, hazle esto, porque ellos pasaron por eso. Y entonces en mi caso, yo he pasado por todos esos casos, y entonces uno tiene que tener control de lo que está haciendo para que no se vea en problemas más adelante y tenga su enganga como debe ser. Pero muchas personas no les interesa eso. Ellos quieren intimidar a otras personas con la religión. Yo no intimido a nadie. Yo expreso lo que sé, lo que me enseñó mi padrino, lo que he aprendido de mi abuela, de mi abuelo, de todo el mundo que he aprendido, porque yo no nací aprendiendo aquí. Yo he aprendido como ustedes lo están haciendo ahora. Y en mi época no te lo enseñaban de esta manera, que lo estás viendo por las redes sociales y todo el mundo se está enterando de cómo son las cosas. Y eso, claro, que nosotros no entramos en los secretos de la religión. Pero sí, explicamos trabajo, porque los trabajos puede ir cualquiera a verlo. Cuando yo hago un trabajo, yo invito a cualquiera. Si se lo hago a una persona, le digo: ven con 2 o 3 personas, porque a mí me gusta que venga con 2 o 3 personas. A mí no me gusta hacer trabajo ni a mujeres ni a hombres solo. A mí me gusta que haya, que exista ahí vista para que haga fe. La forma de los patipén bajo signo, de los munanzos congo, pueden ser diversas. Esta es la forma de mi munanzo congo. Y es por eso que siempre yo he estado, como dice, en la línea correcta para poder subsistir en esta religión. El modo que tiene el gangulero de trabajar muchas veces es complicado. Esta es una de las religiones más difíciles de aprender. Y para otras personas por ahí eso es bien fácil. Ellos son paleros y hacen una enganga ahí de palo y de tierra, e inventan y cobran y están cobrando cientos y cientos de dólares o de pesos de los que son de ellos ahí, miles. Y lo que están haciendo es un cuento. Y el otro que me copia a mí, después habla lo mismo que yo. O el otro que coge mis cantos, yo que no sé ni cantar casi, que canto malísimo, que no soy un buen gallo, también coge mis cantos. Y estamos viendo esto. Hay quien pone mi foto en su cuarto de munanzo, dice que yo soy su padrino. Todo eso es mentira. Los que yo soy su padrino y que están en esto y que se quieren ver en la televisión, se quieren ver en las redes sociales, yo los pongo, porque son ahijados míos y son personas de respeto. Si no, yo no los pongo, porque yo conservo mi nombre y eso es parte de mi idiosincrasia, de mi religión. Yo no soy cualquier religioso. Yo doy un consejo porque he vivido todo eso. Y usted tiene que aprender. No es que yo quiera ser más que nadie. Si lo hace fulano así o si lo hace fulano asado, yo lo estoy explicando como es. El que no lo quiera hacer, que no lo haga. Todo el mundo va a tener que entrar en las reglas congas. Porque si no entran en estas reglas, pues entonces ellos van a tener problemas. Los munanzos que duran son los munanzos verdaderos. Los munanzos que se rompen, esos siempre nunca existieron. Esos nunca fueron buenos munanzos. O buenas casas religiosas para el que no sabe qué es lo que es munanzo. Aquí arrea con un guiro arreo. Huenquentuya cumbamba. Es como se llama. La lemba, la luna, el sol, el entango, el enzulo, el cielo, las estrellas, las enqueles, juegan una parte importante en la brujería que hace el gangulero. O sea, que los astros muchas veces se hacen los trabajos cuando está la luna llena. Ustedes saben que cuando está la luna llena hasta sube la marea del mar. Y son utilizados, esas engangas nacen en la luna llena, en la luna nueva, con más fuerza que otras engangas que la hagan en cuarto menguante o cuarto creciente.
o cuando no está la luna, que se ve la luna, y entonces pueden hacer una enganga de Lucancasi. Pero me pregunto yo, si una enganga se demora tantos años para hacerse, para poderlas construir, ¿cómo es que construyen 7, 8, 10 engangas en el día? Como si fuera una factoría, como si fuera una fábrica. Bueno, espero que hayan recibido con fe y voluntad propia todos estos consejos que he dado. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataitas, yay, engueyo, y que Sambiampungo cutaren todos los días de agüe. Que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que Congolango nunca tesia. Y si tesia, mundo cuava. Campana la Luisa se rompió. Campana la Luisa se rompió. Yo manda mi ganga a componer. Yo manda mi ganga a componer. Patico florido, dime adiós. Donde vive una ganga, vivo yo. Campana la Luisa se rompió. Campana la Luisa se rompió. Yo manda mi ganga a componer. Yo manda mi ganga a componer. Patico florido, dime adiós. Donde vive una ganga, vivo yo. Y este canto también lo han cogido. Y no es que yo sea un buen cantante ni nada de eso. Yo sé que yo canto malísimo, pero le canto a mi ganga, que es lo más importante. La verdad. Sí, sí. No soy un buen gallo. Sí, yo sé que no soy un buen gallo, pero soy un buen brujero. Eso sí soy. Pero canto. No quiere decir que yo no cante. Se tienen que divertir, porque aparte de todo esto que lo ha llevado a ustedes a lo mejor en este video a sentirse un poco extraño, ahora va a tener un poco de risa, porque también uno se ríe. No quiere decir de que uno sea tan serio. Uno es serio, pero también se ríe. Y eso es lo bueno de esta religión. Si quieres ir a la iglesia, tú vas a la iglesia. Si quieres, aquí no te prohíbe nada. Te prohíben qué comer, como si quieres comer tierra. Como si quieres hartarte de fula o pólvora, o si quieres tomarte el aguardiente con pólvora. Aquí no hay ninguna restricción. Ni que no te comas esto, ni que no te comas lo otro. No, no, aquí tú te comes lo que tú quieres. Cuando te caes mal, tú sabes que no te lo puedes comer. Tan simple como eso. Y los religiosos son así, los ganguleros son así. Baracutey. Y bueno, y yo siempre, como le he dicho, yo divido mi vida cotidiana de la vida religiosa. Yo no estoy en eso de que soy brujero y todo el tiempo estoy en la brujería. No, no, no. Yo tengo mi tiempo de eso. Yo dedico mi tiempo a eso. Pero también dedico mi tiempo a mi vida cotidiana. Porque si no, me voy a volver un obsesado. O voy a mantener a los ahijados míos obsesados. Todos los ahijados míos saben que yo cómo soy. Y que yo no lo dejo de que ellos estén en el cuento. El cuento yo no lo dejo a nadie que esté. Por eso es que yo hablo claro. Y cuando hablen de mí, dice, este lo habla claro, caballero. Este hombre lo habla claro. Este es un gangulero que habla claro. Y eso es lo que el prestigio mío de mi nombre, yo lo mantengo siempre. Yo no soy un charlatán. Yo soy un religioso que sabe lo que está haciendo. Como hemos dicho, porque yo he pasado por todo esto. Por lo bueno, por lo malo. He tenido temor. Cuando empecé la religión tenía temor porque yo me preguntaba que cuando me hicieran brujería a mí, ¿cómo yo me iba a defender? Porque yo no voy a estar a la casa del padrino, no, porque fulano me echó brujería, porque fulano me echó... No, no, yo tengo que aprender para hacerla yo, porque para eso tengo enganga, para eso tengo candango, para eso tengo undundo, para eso tengo todo lo que tengo que tener. Entonces no voy a ir a casa de mi padrino a decirle, oye, padrino, me están echando brujería
Y yo, no, yo mismo me limpio, yo mismo hago las cosas. Y cuando me pregunte mi padrino, ¿qué has tenido guerra? Sí, he tenido guerra. ¿Y cómo te ha ido? Me ha ido muy bien. Porque he visto lo que he pedido. Y eso es todo en la religión. Como usted sea, así serán sus espíritus. Si usted es un hablador, si usted es un chapalero, si usted es un hablador de más, si usted se la cree que se la sabe toda, si usted cree que es un cabeza dura, así serán sus espíritus, que se la saben toda y cabeza dura y todo lo que se diga él lo sabe. Mentira, no sabe nada. Muchos están averiguando y averiguando. No, porque yo lo hago así, yo lo hago así. Bueno, tú lo haces como tú quieras, yo lo hago a mi forma. ¿Te la voy a decir? No te la voy a decir. La puedes ver aquí por las redes sociales. Eso sí. Cuando tú me digas que tú sabes tanto de la religión, preséntalo. Enséñaselo a las personas para que las personas opinen. Ya, no, bueno, este sabe más que el tataí tiraca. Pero si no sabes y te pones a hablar porque tienes envidia religiosa, ya eso no es nada, chico. Eso te debe dar hasta vergüenza poder hablar cosas que no son. Estar inventando con lo mismo que pongo yo. Si pongo los signos, él también quiere hacer lo mismo. Y son una pila de chapaleros, chismosos, enredadores. Y esto para ser religioso debe ser hombre sobre todas las cosas, no estar en chisme, no estar en enredo, no hablar de nadie. Ser un hombre en toda la cabalidad que es un hombre en la vida normal. No que, el chisme de este, dice, el que lleva y trae chisme es otro chismoso. Uno no lleva ni trae chisme a nadie. Al contrario, tira la toalla para que no existan problemas. Pero eso de que, no, dice fulano que tú hiciste esto y que tú lo otro, y dile a fulano que yo le voy a hacer, y todo ese tipo de chapalerismo que existe ahora en esto, no vamos a decir que son todos, claro, porque no se sientan ofendidos, pero son muchos los que están de que dile al ahijado que yo le voy a hacer esto, que yo le voy a hacer lo otro, intimidando a las personas, porque tienen la religión para intimidar a las personas, no para ayudar a las personas o para estar en la religión porque quieren la religión o porque aman la religión o porque se sienten bien con la religión. No, es para intimidar a otras personas. Y la intimidación que están en esas personas es del carajo. Perdonando lo del carajo, que es una palabra normal en España. Pero existe todo este tipo de cosas. Que si el ahijado soñó, que el espíritu, que sé yo, que le dieron firma, que le dieron eso, yo le digo, no. Toda esta firma ninguna sirve para nada. Así que si tú no sabes el significado, si no te dio significado, no sirve. Y así yo hablo claro, yo sí hablo claro. Yo no dejo que los ahijados míos se obsesen en la religión. Porque yo fui obsesado en la religión. Yo conozco todos estos temas. Lo que pasa es que yo salí de la religión, entonces existen dos cosas. Usted está obsesado en la religión y se vuelve medio loco en la religión. O usted sale del obsesamiento y aprendió de la religión. Y ese es mi caso, de que yo aprendí la religión. Y todas las personas que entran en la religión, si el padrino no lo controla, se obsesan. Porque esto es algo muy fuerte. Y a veces piden cosas que ellos lo están viendo constantemente lo que están pidiendo. Entonces llega el momento que se creen dioses. Hay quien manda legiones de espíritus. Miles de espíritus mandan. Y hacen una pila de cosas locas que no tienen ni sentido. ¿Entiendes? Pero así está la vida en esta religión. Cuídense, caballero. Manténganse paso a paso, que paso a paso se llega lejos. Y como ñoca, no deja rastro.